Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes con el propósito de compartir la palabra del Señor. Y usando como base el pasaje de 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7, quiero hablarles a ustedes en esta hora acerca de es tiempo de trabajar. Mientras analizaba este pasaje, vino a mi mente un himno que yo escuchaba cantar a mi abuela, que fue la que me crió desde que yo era muy pequeño. El himno titulado Pronto la noche viene. Y es porque precisamente el apóstol Pablo insta a Timoteo y a nosotros a que trabajemos por el Señor sin importar la etapa de la vida en la que nos encontramos. Sea la mañana hermosa de la juventud, el mediodía de la madurez o la misma tarde de la senectud, es tiempo de trabajar por el Señor. El apóstol Pablo sabe que está próximo a morir, pero aún no deja de trabajar. Y ahora le transmite a Timoteo esta misma idea. Es tiempo de trabajar por el Señor. Pablo está consciente de que las tareas que Timoteo, su hijo en la fe y ahora su sucesor designado por él mismo, serán difíciles. Timoteo encontrará obstáculos. Aún el mismo carácter y los impedimentos físicos de Timoteo podrán representar obstáculos para que él cumpla su ministerio. Es por eso que antes de darle las responsabilidades en este capítulo 2, le invita a fortalecerse en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es ahí donde podemos encontrar la fuerza espiritual para cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Una de las más grandes preocupaciones del apóstol Pablo es la sana doctrina. Primero le pide a Timoteo que defienda la enseñanza verdadera. Retén, guarda la sana doctrina. Pero ahora está preocupado por decirle a Timoteo de qué manera puede él procurar encargarse de que la enseñanza sea transmitida de manera fiel. Y para esto le va a presentar a Timoteo 3 figuras en forma sucesiva de lo que debe ser el siervo de Dios. Primero encontramos la figura de un soldado íntegro. Y al escribir sobre esta figura, el apóstol Pablo tiene en mente a un soldado que está en activo, no solo aquel que se presenta el día del desfile o los que están inscritos en las reservas, sino un soldado que está participando activamente en su servicio militar. Es interesante que algunos pretendan ser cristianos de desfile. Quieren estar en la nómina, pero no quieren servir al Señor. Pablo está pensando en esa actividad del soldado y menciona que un soldado en activo sufre. Es inherente a su actividad. Sería inconcebible pensar que alguien se enliste en el servicio militar, en el ejército, pensando que no va a sufrir. El que va hacia el ejército para enlistarse sabe que va a encontrar dificultades en su vida. De hecho, cuando un país se encuentra en guerra, los que están en edad de ser enlistados buscan la manera de no acudir sin ser acusados tampoco de desacato o traición a la patria. Conocí algunas familias estadounidenses por allá en el año 2003, cuando Estados Unidos estaba en guerra con Irak. Conocí algunas familias que estaban planeando si se extendía la guerra y seguían llamando al ejército a los jóvenes.
ellos planeaban venirse a vivir a México para no tener que enviar a sus hijos a la guerra. También escuché por ahí la historia de un hombre que cuando México envió un escuadrón para la Segunda Guerra Mundial, este hombre estaba en edad de ser enlistado y buscó apresurar su boda para tener una excusa para no ir a la guerra. Entonces, el que se enlista en el ejército sabe que va a haber sufrimiento. Y eso es lo que Pablo le menciona a Timoteo. El siervo de Dios no debe tener la ilusión de que va a vivir una vida sin aflicciones, sin tribulación, sin oposición, sin problema alguno. El que sirve a Dios sabe de antemano que enfrentará sufrimiento. El soldado necesita también plena concentración. Y Pablo lo menciona aquí. No se puede enredar en asuntos contrarios a la milicia. Debe estar completamente entregado a su servicio. Y esto es así para nosotros también. Ahora, esto no significa que debamos descuidar las responsabilidades en el hogar. Por supuesto que no. La palabra de Dios habla claramente de que esto no debe ser así. De hecho, el apóstol Pablo trabajaba fabricando toldos para generar ingresos. Entonces, no significa esto que tenemos que abandonar las responsabilidades en nuestro hogar. Pero lo que sí significa es que servir a Dios requiere completa dedicación. Todo lo que hacemos, aún nuestras actividades cotidianas, deben ser hechas con el propósito de honrar y glorificar el nombre del Señor. La segunda figura que el apóstol Pablo presenta es la de un atleta legítimo. Se nota que al apóstol Pablo le gustaban los Juegos Olímpicos. Una y otra vez usa esta figura de los atletas, de los deportistas, para ejemplificar la vida cristiana. Tanto los griegos como los romanos eran amantes de los deportes. Eran grandes entusiastas de las competencias deportivas. Cuando se organizaban las Olimpiadas o los Juegos Transísmicos, el pueblo se agolpaba para ver las competencias. Ahora, cada juego tiene sus propias reglas de la competencia. Y para poder participar, el atleta debe cumplir con esas reglas. Esto implica que el cristiano y el siervo de Dios debe observar una vida disciplinada. No meramente en cuanto a las acciones, sino al carácter que Dios espera de sus hijos. Además, el ganador puede ser destituido aún después de que la competencia haya concluido si se descubre que incurrió en alguna falta. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en el año 2000, en las Olimpiadas en Sydney, un deportista, un atleta mexicano de nombre Bernardo Segura, llegó primero a la meta en la competencia de caminata de los 20 kilómetros. Llegó a la meta. Su compañero, Noé Hernández, llegó en tercer lugar. Ya estaban celebrando con la bandera de México abrazados. Era medalla de oro y de bronce para México. Pero los jueces descubrieron que al mexicano Bernardo Segura lo habían amonestado 3 veces en el trayecto. Y la regla decía que 3 amonestaciones significaban descalificación. Le fue retirada su medalla. El otro mexicano pasó de tercero a segundo lugar, porque se recorrieron los lugares, pero él perdió su medalla por descalificación.
Un ejemplo más cercano, la semana pasada acaba de suceder con el Club de Fútbol América. En el terreno de juego le ganó 2-0 al equipo del Atlas de Guadalajara. Pero administrativamente, un auxiliar cometió un error con la lista de los suplentes. Y eso significó que el resultado se revirtió. Ganaron los del equipo del Atlas de Guadalajara. 3-0 administrativamente. Entonces, esas son las reglas. Y cuando no se cumplen las reglas, aunque en la competencia haya salido victorioso, se descalifica al atleta. Esto debe permitirnos reflexionar en el hecho de que como ministros de Dios debemos hacer las cosas a la manera de Dios. En ocasiones nos veremos tentados a ayudarle al Señor, como Abraham y Sara quisieron hacerlo al usar a Agar. Pero hacer eso acarrea consecuencias, acarrea problemas. La tercera figura que el apóstol Pablo usa es la de un labrador laborioso. Y al emplear la imagen del labrador, Pablo hace un énfasis en que trabaja esforzadamente, trabaja arduamente. Su tarea no es de un día, ni siquiera hoy, con todos los adelantos tecnológicos, podríamos decir que la agricultura es una tarea rápida y fácil. El agricultor debe quitar la maleza, roturar la tierra, surcar, sembrar, regar, fumigar, etcétera, etcétera. Todo eso antes de poder disfrutar de los frutos. Pero a la hora de cosechar, el labrador es el primero en recibir los frutos, con la alegría que conlleva ver el resultado de su labor. Con esta idea en mente, Pablo nos invita a trabajar con dedicación y esfuerzo, diligentemente. Quienes servimos al Señor, debemos estar dispuestos a cansarnos físicamente, cumpliendo fielmente la obra que Dios nos ha encomendado. Al hacerlo, podremos gozarnos al observar los resultados espirituales en la vida de los creyentes a quienes ministramos, sin perder de vista que al final Dios nos recompensará a cada uno según su obra. Para concluir esta sección, el apóstol Pablo nos deja una exhortación y una promesa en el versículo 7. La exhortación es: considera lo que digo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, en particular, analiza los 3 ejemplos que te acabo de dar. Escudriña esto. Medita en esto y piensa, ¿cómo puedo aprender de las figuras del soldado, el atleta y el labrador? ¿Cómo puedo ser un siervo de Dios que reúne estas características? Y en general, podríamos pensar que Pablo le está diciendo a Timoteo y a nosotros: estudia la palabra. Para compartir la palabra del Señor, primero debemos conocerla. Y además, debemos recordar que tenemos la responsabilidad de compartir todo el consejo de Dios. Y la promesa en este versículo 7 es: el Señor te dará entendimiento. Y esto es porque Pablo sabe, y nosotros también, que toda la sabiduría proviene de Dios. Él es la fuente de todo conocimiento. Su palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tenemos falta de sabiduría, tenemos que pedírsela al Señor.
Pero también debemos recordar que el Señor Jesús nos prometió su Santo Espíritu y nos aseguró que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Así que debemos someternos al Espíritu Santo y permitir que Él nos guíe a comprender su bendita palabra. No podemos separar estos dos principios. Por un lado, nuestra tarea es esforzarnos en entender la palabra y transmitirla. El siervo de Dios debe ser esforzado, debe trabajar arduamente, debe estar concentrado, disciplinado en estudiar la palabra para poder transmitirla con fidelidad. Y por otro lado, tampoco debemos olvidar que es Dios quien nos ilumina, es Dios quien nos enseña y es Dios el que nos capacita para poder entender su palabra y transmitirla. Y es Dios el que dará el fruto a nuestro ministerio. Permítame hacer una breve oración. Amado Dios, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero agradecerte porque nos permites meditar en ella, reflexionar. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas en esta hora. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos asimilar lo que tu palabra nos ha enseñado hoy. Y que podamos actuar en consecuencia de lo que tu palabra nos ha hablado. Que podamos tomar decisiones acordes a lo que nos ha sido expuesto en esta tarde. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida que te honre y que dé gloria a tu nombre. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Debemos asumir nuestra posición y decidirnos a dedicar completamente nuestra vida a servir al Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa a su tiempo. Por ahora, es tiempo de trabajar. Que Dios les bendiga grandemente.